Bendiciones, Dios los bendiga, que la paz del Señor esté en cada hogar y en cada familia en este hermoso día. Mi nombre es Lucas Jeremías Caballero, pertenezco a la iglesia Yo Soy la Vid Verdadera y estoy en el grupo evangelístico Jesús Cambia Vidas. Una bendición el poder estar evangelizando y llevar las buenas nuevas de salvación a las almas, una bendición. Hoy en esta mañana Dios ha puesto en mi corazón de hablar un poquito de la vida de Salomón. Pero primeramente quiero hablarles sobre David, cuando David adultera, ¿no? David adultera con una mujer que se llama Betsabé. Esto está en Segunda de Samuel, capítulo 11. Dice que adultera. Una vez que adultera, nace un hijo. Ese hijo que nace a través del adulterio, a los pocos días parte de este suelo de tierra. Después nace el segundo hijo, que es Salomón. Salomón, cuando nace, crece, y con el correr de los años, con el tiempo, ya David era viejo, anciano. Parte David y queda Salomón en el trono. Salomón queda en el trono en el lugar de David. Salomón empieza a crecer. En una de las ocasiones, Salomón en una noche toma un descanso y de repente un sueño viene. Está soñando, se le presenta en el sueño Dios y en el sueño Salomón. Y Dios habla y Dios le dice: ¿qué quieres que haga contigo, Salomón? Y Salomón le dice: yo soy joven, yo no sé ni entrar ni salir de este lugar, no sé cómo moverme, me cuesta. Es mucha la gente que hay y la verdad que soy joven, no sé cómo moverme, qué hacer. Dios entonces le concede a Salomón, le da un corazón entendido, le da sabiduría, le da muchas cosas, le da riqueza, aunque él no se lo haya pedido, le dio riqueza. Cuando se levanta Salomón, se da cuenta que era un sueño. La cuestión que pasando los pocos días, se le acercan a Salomón dos mujeres. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 13 en adelante. Dice que se le acercan a Salomón dos mujeres rameras, las cuales las dos tuvieron un bebé. Las dos, un día tuvo una, y pasando 3 días la otra mujer tuvo su bebé. La cuestión que las dos vivían en el mismo lugar, en la misma casa, no había nadie, estaban las dos. De repente una de las dos, estando durmiendo sin querer, aprieta a su hijo y se muere su nene. Entonces esta mujer, que se le había muerto su hijo, agarra, mientras la otra mujer estaba durmiendo con su niño, le cambia el bebé, le cambia de bebé, le deja el bebé muerto y ella se agarra al bebé vivo. La cuestión que estas dos mujeres, la mujer que tenía el bebé muerto, cuando le quiere dar de amamantar, se da cuenta que el bebé estaba muerto. Pero como era madrugada, no había mucha luz, no pudo darse cuenta que no era su hijo. A la mañana siguiente, cuando se levanta, se puede dar cuenta que no era el hijo que había parido. Entonces hay una discusión entre las dos mujeres y le dice una a la otra: este es mi hijo, el otro le dice a la otra. Entonces estas dos mujeres se acercan a Salomón, al rey que era. Se le acercan y le comentan lo acontecido. Le comentan que aconteció, que le cambió el hijo. La otra le dice: no, el hijo ese que es vivo es el mío. Y la otra le dice: no, el hijo muerto es tuyo, el vivo es mío. Y entre las dos había una discusión delante del rey. Entonces el rey, la decisión que toma el rey es de pedirle a uno de los soldados, uno de los que estaban cerca del rey,
uno a la mano derecha del rey, por decirlo así, le dice, tráeme una espada. El rey tiene la espada en la mano y le dice, vamos a partir al niño a la mitad, va a ser mitad para cada uno. Entonces salta una de las dos madres y le dice, no le hagan nada al niño, denle el niño a esta mujer. Mientras que la otra mujer decía, no, partan al niño, que sea mitad para cada uno. Ahí Salomón se pudo dar cuenta de quién realmente era el niño, de quién realmente era el pequeño niño. Entonces todo Israel vio ese juicio grande, ese juicio que se hizo públicamente sobre todo Israel. Y todo Israel se pudo dar cuenta que Salomón tenía sabiduría de parte de Dios. Dios le había otorgado a Salomón sabiduría. Y la sabiduría que tenía Salomón no era cualquier sabiduría humana, era una sabiduría que venía de Dios. Dios le había dado sabiduría, más que todo lo oriental, más que cualquiera que había en ese suelo de tierra en ese tiempo. Salomón tenía una sabiduría que venía de Dios. Y los años transcurrieron, Dios se le presenta nuevamente a Salomón por segunda vez. Cuando Salomón hizo una oración a Dios, Salomón ora con Dios y hablando con Dios le pide que así como hizo con su padre, haga con él. Y dice que Dios escucha la oración de Salomón. Y cuando Dios se le presenta nuevamente en Salomón en sueño, le dice que Dios iba a hacer con él tal cual como hizo con David su padre, mientras cuando respete las ordenanzas, los mandamientos. Por segunda vez se le presenta en Reyes Primera de Reyes capítulo 9, ahí se le presenta por segunda vez. Y Dios le dice, mantente en la obediencia, la ordenanza, en los estatutos, así como estuvo tu padre David. Y yo estableceré el reino contigo para siempre. Dios le da una orden, un estatuto a Salomón. Fíjense, mi hermano, y quiero compartir con ustedes lo que dice Primera de Reyes, capítulo 11 y versículo 6. Miren lo que dice. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no cumplió como hizo David su padre. Dios se le presenta a Salomón la segunda vez y le dice, yo he oído tu oración, pero mantente en los mandamientos y los estatutos, así como hizo tu padre David. Y acá en el verso 11, Primera de Reyes, capítulo 11, verso 6, dice que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y que no siguió las ordenanzas y los estatutos, así como hizo David su padre. Pero si Salomón tenía sabiduría, Dios le había dado una sabiduría de lo alto. ¿Qué pasó con Salomón? Si nosotros vemos la vida de Salomón empezó a hacer cosas que a Dios no le agrada, tener dioses ajenos, empezó a adorar imágenes, a otros dioses. Y si nosotros llevamos esto a la vida actual, a la vida de ahora, cuando nosotros dejamos de poner a Dios en el primer lugar, pueden venir a nuestra vida otros dioses, así como en el tiempo de Salomón se inclinó a adorar estatuas, hizo altares a otros dioses. Sus mujeres se inclinaron su corazón y él se fue debilitando en lo espiritual, dejó de buscar de su presencia, dejó de buscar las cosas de arriba y empezó a enfocarse en los dioses. Y eso pasa cuando nosotros dejamos de tener a Dios en el primer lugar, y Salomón empezó a inclinar su corazón a dioses ajenos.
Y en la vida actual, cuando en este tiempo nosotros no congregamos, yo me imagino, mi hermano, tú que estás del otro lado, aquellos que van a ver este video, yo me imagino si aquellos que le costaban ir a la iglesia, cuando la iglesia estaba abierta, me imagino cómo debe estar la vida espiritual ahora. Dios inquieta mi corazón en este tiempo para que podamos despertar. Me imagino si antes con dificultad íbamos a la iglesia, cuando había 3 reuniones por semana, que de repente íbamos una y de repente no aparecíamos por 2 semanas, por cierto motivo. Si antes nos costaba ir a la iglesia, me imagino en este tiempo de cuarentena, ¿quién está en el primer lugar en tu vida? ¿A qué le dedica más tiempo? Tal vez no te puede dar cuenta, pero tal vez tú estás poniendo en primer lugar. Salomón desvió su corazón y empezó a seguir a dioses paganos, a dioses ajenos. Tú sin querer darte cuenta, sin darte cuenta, tú tal vez el primer Dios, capaz que de repente te levanta y lo primero que hace es, no sé, sin poner, no sé, mirar otras cosas y desenfocarte del primer lugar que es Dios. Salomón se desenfocó y así terminó desagradando a Dios. ¿Cuál es lo que te está sacando de la voluntad de Dios o del enfoque de Dios? ¿Cuántas veces estamos en el camino de Dios, siguiendo a Dios, pero muchas veces Dios no está en el primer lugar? Muchas veces hay otras cosas, prioridad es otra cosa y no ponemos a Dios en el primer lugar. ¿Qué es lo que te aparta de la voluntad de Dios? ¿La circunstancia que uno vive? ¿O no? ¿La familia? ¿Qué es lo que te aparta? Hay tiempo para todo. Como mi esposa siempre hablamos, hay que tener una balanza. Eso lo he aprendido, tener una balanza. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Quién está en el primer lugar en nuestras vidas, en nuestro corazón? Necesitamos que Dios esté en el primer lugar. Dice la palabra de Dios, aleluya, que un día Jesús iba caminando así, se acercó a la aldea de ¿quién? Donde vivían Marta y María. Usted conoce la historia, pero a mí lo que más me apasiona, que dice que Jesús entró a la casa de ¿quién? ¿De Marta o de María? La casa era de Marta. La casa era de Marta, mi hermano. Y a mí lo que más me impresiona, que Jesús estaba ahí. Jesús estaba en la casa de Marta y María. Esto está en San Lucas capítulo 10, verso 38. Marta y María. Jesús entra en la casa de Marta, pero Marta estaba en otro lado, menos poniendo al Señor en el primer lugar. Salomón se descuida de todo lo que Dios le había dado, de esa sabiduría que venía del cielo, y inclinó su corazón a otros dioses, sabiendo que Dios estaba con él. Pero ¿qué hizo que Salomón se descuide? Ahora te pregunto, mi hermano, mi hermana, tú que estás del otro lado, ¿Dios está en el primer lugar en tu vida? Marta y María, Jesús estaba en su casa, estaba en la casa de Marta, pero Marta estaba en otras cosas, en otros quehaceres, afanada. Pero María tomó la buena parte, empezó a escuchar a Jesús. Y encima Marta le dice, Señor, mira, mi hermana me deja trabajar sola y no me ayuda. Y Jesús le dice, pará, Marta, turbada, afanada, con tantos quehaceres. María ha escogido la buena parte y no le será quitada. Dios te dice que sí, hay que tener nuestra casa ordenada, todo, pero Dios tiene que estar en el primer lugar. Jesús estaba en la casa de Marta, pero Marta no se daba cuenta. Déjame decirte que Jesús está ahí con vos, con usted, con vos niño, con vos varón, mujer, está ahí en tu casa. Pero tú tal vez por lo que está sucediendo, aconteciendo, o la desgana espiritual que tal vez tiene, o lo que está aconteciendo en tu vida, no te puedes dar cuenta
que Jesús está contigo al lado tuyo, porque has puesto otras prioridades en vez de que Jesús esté en el primer lugar. Así como le dijo: Marta, Marta, tranquila, afanada, turbada, estás con tantas cosas. Tiene que estar Jesús en el primer lugar. Está diciendo: acá estoy, ten tiempo conmigo, acá estoy al lado tuyo para bendecirte, para hablar contigo, pero tú estás afanada, tú te distraes con otros quehaceres. Yo no digo que está mal que miremos una película, que tengamos un tiempo. Sí, está perfecto porque es una familia. El primer ministerio que Dios nos dio es la familia. Pero Dios tiene que estar en el primer lugar. Pero Marta no se daba cuenta, estaba totalmente afanada, turbada, había puesto otras prioridades en el primer lugar. Así como Salomón, Dios le había dado sabiduría de lo alto. Y esa sabiduría que tenía se fue desvaneciendo porque empezó a seguir dioses ajenos. Y en esta mañana Dios te está hablando y te dice: ¿quién está en el primer lugar en tu corazón, en tu vida? Dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¿Qué es lo primero que sale de nuestra boca? Dios, te doy gracias, te glorifico en este día por un día más de vida, por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. ¿Qué es lo primero que sale en nuestros labios cuando abrimos nuestros ojos? ¿Qué es lo primero que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente cuando nos levantamos, cuando comienza el día? Todos aquellos que están en cuarentena y los que no están, Dios tiene que estar en el primer lugar. Tenemos que entender que Jesucristo estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas, pero muchas veces nos alejamos de su voluntad, nos alejamos de su presencia. Como dije, si antes nos costaba ir a la iglesia, ahora me imagino lo que nos cuesta agarrar la Biblia o tener un tiempo de oración. De que Dios esté en el primer lugar en nuestra vida. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Cuando el joven rico se le acerca a Jesús, aleluya, se le acerca un joven a Jesús y le dice: Señor, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dice: ¿has respetado los mandamientos? Amarás al Señor sobre todas las cosas, a tu Padre, no robarás, no hurtarás. Sí, eso lo he cumplido desde pequeño, desde chico he hecho todo eso. Y Jesús lo amó, Jesús se puso contento y le dice: bueno, te falta una cosa para ser perfecto. Ve y vende lo que tiene y sígueme. Y este joven se dio media vuelta, se puso triste y se fue. Muchas veces no ponemos a Dios en el primer lugar, y así como este joven se dio media vuelta y se fue, porque tenía mucha riqueza. Le estaba haciendo entender que las riquezas estaban en el primer lugar en su vida. Que lo material, que las riquezas no pueden estar nunca en el primer lugar. Yo recuerdo cuando iba a la iglesia, hacía mucha hora, cuando iba al trabajo y hacía mucha hora extra, no tenía ni ganas de ir a la iglesia. Y un día tomé la determinación de decir: no hago más hora extra. Me estaba sacando del enfoque de Dios. ¿De qué me servía tener un peso más en mi bolsillo y perder la salvación de mi alma? De perder las bendiciones que Dios tiene para mi vida. No sirve de nada, mi hermano, tener riqueza, trabajar mucho y descuidar lo espiritual. Todos necesitamos, sí, un trabajo honrable mínimo, pero que nada te saque de la voluntad de Dios. Yo me estaba alejando tantas horas, tanto tiempo en el trabajo, y lo espiritual, cero. No, mi hermano. Salomón, teniendo sabiduría, se descuida. Empezó a inclinar su corazón a dioses ajenos. Como hijo de Dios, ¿cómo está nuestro corazón delante de Él? Tenemos a Dios en el primer lugar, así como este joven rico. Este joven rico, Dios lo amó, Jesús lo amó. Y le dice: vende todo lo que tiene. Y este joven se entristeció, se dio media vuelta y se fue. Y Jesús dice a sus discípulos: qué difícil será que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué va a ser difícil? Porque los ricos piensan más en las riquezas que Dios.
porque materialmente no le falta de nada. El último recurso será Dios. Dice, qué difícil será que un rico entre al reino de los cielos. Dice que es más fácil entrar un camello por el ojo de una cerradura que un rico entre al reino de los cielos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a poder alcanzar misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Que Dios nos ayude a que podamos tener a Dios en el primer lugar. Yo le pido siempre a Dios sabiduría y entendimiento, que nos ayude a que no nos apartemos. Miren si Salomón, Dios le da sabiduría de lo alto, y con el tiempo, con el transcurrir de los años, hace cosas que a Dios no le agrada. ¿Qué pasó en Salomón? ¿Qué enseñanza que nos da la palabra del Señor a nuestra vida actual, a lo personal? No nos podemos descuidar ni un momento de las cosas de Dios. Dios tiene que ser primero en nuestra vida, en nuestro corazón. Así como Marta tenía a Dios, tenía a Jesús en su casa y no se daba cuenta, pero María agarró la mejor parte. Tenemos que darnos cuenta que Jesús tiene que estar en nuestra vida en primer lugar. La Biblia nos habla en San Mateo capítulo 25, habla a la iglesia, dice las 10 vírgenes. Dice que había 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes son aquellas que ponen a Dios en el primer lugar. Aquellas prudentes son las que entienden que necesitan tener un tiempo con Dios, que tienen a Dios en el primer lugar, que no hay dioses ajenos, que no ponen excusas para no buscar de Dios. Pero las insensatas son las que de repente, si me acuerdo voy a buscar de Dios, si me acuerdo voy a orar, si tengo alguna necesidad o si tengo ganas iré a orar. Son aquellas que no son prudentes, que hacen conforme a lo que le parece. Pero a mí me impacta que estas 10 vírgenes en un momento esperando al esposo, dice que esperaban al esposo y de repente cabecearon y se durmieron todas. Y así pasa en esta actualidad. Muchas veces cabeceamos y nos dormimos. Fíjense que ahora estamos en cuarentena y me imagino la de cristianos que deben estar cabeceando y durmiendo. Yo me imagino, mi hermano, el corazón de Dios como debe estar por aquellos que les cuesta y no tienen comunión con Dios. Dios tiene que estar en el primer lugar. Yo no quiero que lo tomen a mal, mi hermano, mi hermana, pero es lo que Dios pone en mi corazón. Dios tiene que estar en el primer lugar. ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que te está sacando de la prioridad que a Dios busque en el primer lugar? ¿Qué es lo que estás haciendo? Tú ya sabes, no voy a poner ejemplos ni nada. Tú sabes lo que te está sacando de la prioridad de Dios. Salomón, su corazón fue desviado y inclinó su corazón a dioses ajenos. Hizo altares. ¿Cuál es lo que está en el primer lugar en tu vida? Se fue desviando Salomón. Que en tu vida, mi hermano, mi hermana, tiene que ser prioridad Dios, otra cosa no. En un momento dado dice, bienaventurada, salta una mujer del montón y dice, bienaventurados los pechos que te amamantan. Y salta Jesús y dice, pará, mujer, pará. Más bienaventurados son los que guardan mi palabra en sus corazones. Esto está en San Lucas capítulo 11, verso 27. Bienaventurados son los que guardan mi palabra en su corazón. Una mujer saltó así de la nada, bienaventurados los pechos que te amamantan. Contenta por los milagros, por todo lo que hacía Jesús. Y Jesús le dice, pará, mujer, más bienaventurados son aquellos que guardan mi palabra. Necesitamos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Así como este joven rico, sí, guardo los mandamientos desde mi juventud. Y Jesús le amó, pero le dice, bueno, vende todo lo que tiene y sígueme, sabiendo que Jesús sabía que era rico. Y este joven no quiso. Se dio media vuelta. Muchas veces la riqueza está en el primer lugar. Ahí tenemos un ejemplo claro. Tiene que estar Dios en el primer lugar en nuestras vidas.
siempre Dios. Lo mejor que podemos hacer es comenzando el día con Dios. Que no nos pasen lo que le pasó a Salomón, de desviar nuestro corazón a dioses ajenos. Yo no digo que vas a ir a adorar al Gauchito Gil. Hay mucha gente que ha inclinado su corazón directamente, que eran cristianos y están en un banda, ahora eso lo sé. Pero tú que vas a la iglesia, que en el primer lugar esté Dios y que no esté otra cosa que no sea Dios en el primer lugar. Que en este día Dios pueda bendecir tu familia, tu hogar, a través de esta palabra. Que Dios, Jesucristo, no te olvides que Él está en tu hogar. Así como estaba en la casa de Marta, y Marta estaba en otras cosas, en otros quehaceres. No te olvides que Jesús está en tu hogar y Él quiere que tome la buena parte como hizo María. María ha tomado la buena parte, la cual no le será quitada. No seamos como Salomón, que empieza bien y después su corazón fue desviado. Y como leíamos en el comienzo, dice, hizo Salomón lo malo ante los ojos de